Clase de evangelización del Retiro Espiritual Sudamericano 2020. Clase 5. Buen día, ¿cómo están? Vamos a aprender la palabra de Dios. El de hoy, Levítico capítulo 16. Levítico capítulo 16, el versículo 6, voy a leer. Y hará traer Aarón el becerro de la expiación, que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Después tomará los dos machos cabríos y los presentará delante de Jehová y la puerta del tabernáculo de reunión. Y echará suerte Aarón sobre los dos machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Y hará traer Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová, para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Y hará traer Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Y degollará el expiación el becerro que es suyo. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová, y sus puños llenos del perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo, y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera. Tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Y saldrá al altar que está delante de Jehová, y lo expiará, y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío, y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor, y desparcirá sobre él de la sangre con su dedo 7 veces, y lo limpiará, y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo, y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará
al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Hasta el versículo 21 he leído. Este libro Levítico es poco pesado para aprender la palabra de Dios, pero voy a explicar un poco más fácil. El día 10 del mes de séptimo, es decir, que como 10 de julio, una vez al año, sumo sacerdote tenía que hacer la redención grande. Significa que el tiempo pasado nosotros hemos aprendido sobre la expiación personalmente, cómo limpiaba sus pecados, ¿no? Cuando uno comete siendo pecador, para recibir la salvación, entonces tenía que traer una cabra o una oveja. Y luego, ¿qué es lo que tenía que hacer? Siendo pecador, tenía que poner su mano sobre la cabeza de una oveja. En aquel entonces traspasa el pecado del pecador. Luego degolla este sacrificio. También el sacerdote puede mojar la sangre para pintar en el cuernos de altar de holocausto. En aquel entonces y podía cancelar el precio de pecado. Dios no pudo menos que perdonar de sus pecados. A través de sacerdote podía cancelar el pecado del pecador. Es decir que el pecador no tiene derecho para limpiar su pecado. Solamente a través de sacerdote podía limpiar el pecado del ser humano. Pero después de cometer, limpiando sus pecados, y otro día, al siguiente día, si comete otra vez, ¿cómo será su pecado? Otra vez será pecado, siendo pecador. Por eso diariamente estaba limpiando, pero no hay fin, porque cada día estaba cometiendo. Por eso Dios estableció una expiación grande, es decir, que una vez al año, entre 600,000 habitantes de Israel, podía limpiar sus pecados a través de una ofrenda. ¿Cómo podía cancelar el pecado de Israel de un año? De primero tenían que preparar 2 cabríos. Y luego sumo sacerdote Aarón tenía que echar suerte. Y luego eligiendo uno, matando uno, y puede quitar la sangre. Con la sangre, sumo sacerdote Aarón puede entrar en el lugar santísimo. En el lugar santísimo se puede encontrar el arca de pacto de Jehová. Hay una tapa, tiene nombre propio, se llama el propiciatorio, donde limpia el pecado del ser humano. Dios escogió en ese lugar, se llama el propiciatorio. Por eso en el propiciatorio podía rociar la sangre de cabrío que murió. ¿Para qué? Para que Dios acepte el pago de precio de pecado de un año de Israel. En aquel entonces el sumo sacerdote podía salir del tabernáculo de reunión porque no podía quedarse ninguna persona fuera del sumo sacerdote. Por eso Dios, al ver la sangre que haya rociada, en aquel entonces Dios perdonó todos sus pecados. Pero hay problema, es que entre los israelitas no podían ver lo que estaba limpiando sus pecados a través del sumo sacerdote Aarón. Por eso, ante presencia de todos los israelitas, sumo sacerdote Aarón podía poner su mano sobre la cabeza de cabrío vivo. Eso es lo más importante en esta clase. Ya veamos, Levítico capítulo 16, el versículo 20. Cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer macho cabrío vivo
Y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío. Es muy importante porque acá sale todas iniquidades de los hijos de Israel. Cada uno, como entre 600,000 personas, están teniendo en sus corazones iniquidades, pecados. Durante un año estaba cometiendo bastante. También sus rebeliones, sus pecados, todo completo. 3 cosas: sus iniquidades, sus rebeliones, sus pecados. Y luego poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío. Poniéndolos. Ya, por favor, repita conmigo. Poniéndolos. Significa que a través de una persona podía poner todos pecados de Israel. 3 cosas como todas iniquidades. También todas rebeliones. También todos pecados de Israel de un año. ¿Cómo podía poner sobre la cabeza de un cabrío vivo por medio de una persona? Porque el sumo sacerdote era representante de Israel. Por eso, él podía poner todos pecados, iniquidades, rebeliones. Significa que Dios estaba estableciendo un representante de Israel. En vez de 600,000 personas, una persona solamente traspasa el pecado de Israel al cuerpo vivo. ¿Para qué? Para que la gente confíe que ya traspasó mis pecados al cuerpo de cabrío vivo. Entonces yo no tengo pecado. ¿Por qué? En realidad yo tenía iniquidad, yo tenía rebeliones, también yo tenía pecado, pero mi pecado, a través de la mano de sumo sacerdote Aarón, ya traspasó en el cuerpo de cabrío vivo. Entonces, toda la gente llamando atención solamente cabrío vivo que lleva sus pecados al desierto para hacer reconciliación, es decir que dándole sacrificio a Azazel ya termina como y condenación. Ya por eso el versículo 22 así dice: y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Ya repita conmigo todos. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades. Llevará sobre sí todas las iniquidades. Es muy importante porque esta palabra está apareciendo en el libro de San Juan capítulo 29. Antes de buscar este versículo, ya nosotros podemos ver San Mateo capítulo 3. Nuevo Testamento, San Mateo capítulo 3, está saliendo el nombre Juan el Bautista. Juan el Bautista, al venir este mundo, él estaba avisando, gritando en el desierto. Como San Mateo capítulo 3, el versículo 2, y dice: y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, arrepentíos, así decía, ¿no? ¿Para qué es necesario arrepentirse la gente? Ellos estaban caminando en el camino de la ley. Querían cumplir el mandamiento de Dios.
Porque si puede cumplir mandamientos de Dios, va a obtener la vida eterna por Dios. Pero hay problema es que, siendo pecador, no puede cumplir todos los mandamientos de Dios. Es como igual que el tiempo pasado yo estaba contando, el día que descendió 2 tablas de piedra que estaba escrito 10 mandamientos por mano de Dios, ya quebró todo. ¿Por qué? Los israelitas habían cometido, haciendo el becerro de oro, adorando, bailando ante ídolo. Entonces, durante más o menos 1500 años, desde Moisés hasta que naciera nuestro Señor Jesucristo, llevando como 1500 años, durante 1500 años, ¿cuántas personas vivían en el mundo? Muchos. Pero entre muchos, 1.000.000 de personas, ¿quién había cumplido mandamiento de Dios? Ni una persona. Es la verdad. Entonces, durante 1500 años, si ni una persona había cumplido mandamientos, entonces desde Jesucristo hasta ahora está pasando más o menos 2020. ¿Cuántas personas han cumplido mandamiento de Dios? ¿Cuántas personas? ¿1,000 o 10,000? Ni una persona. ¿Por qué? La palabra de Dios dice que ningún ser humano será justificado delante de Dios por sus obras de la ley. Entonces, acá sale Juan el Bautista. Juan el Bautista nació muy especial. ¿Por qué? Busquemos San Mateo capítulo 11, el versículo 11. Jesucristo estaba hablando acerca de Juan el Bautista. Como decía: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Significa que Juan el Bautista era mayor. Aunque nosotros no podemos reconocer fácilmente. ¿Eres nuestro mayor? Sí. Eres mayor. Todos los que nacieron de mujer ya tienen que reconocer acerca de la vida de Juan el Bautista, era mayor. Mayor es decir que era representante de todos los hombres del mundo. ¿Qué levantó? Dios lo mismo, porque era mensajero de Dios. Ya, veamos. San Mateo capítulo 11, el versículo 13. Nosotros podemos ver, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Esta palabra, ¿qué es lo que está indicando, diciendo? Nuestro Dios, a través de Moisés, estaba escribiendo como Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Habían muchos profetas. También a través de Moisés Dios les dio mandamiento de Dios y la ley de Dios. Pero todas las cosas, los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Es decir que está poniendo límite de tiempo. Es decir que el tiempo de la existencia de la ley, ¿hasta dónde? Hasta Juan el Bautista. Es decir que por medio de Juan el Bautista ya se termina el tiempo de existencia de la ley. ¿Para qué? Para que establezca otro tiempo que inicia, se llama nuevo pacto. Por eso, según la palabra de Dios, Romanos capítulo 8 está saliendo 2 tipos de la ley existe. Ya busquemos Romanos capítulo 8. El versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida
en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. El versículo 2 está hablando claramente la ley del espíritu de la vida. Se refiere al evangelio. A través del evangelio, la gente puede tener libertad, la gente puede recibir perdón de los pecados, la gente puede recibir la salvación por aceptar la sangre de nuestro Señor Jesucristo y puede renacer. ¿De dónde tiene que ser librado? De la ley del pecado y de la muerte. Por eso nosotros podemos llamar la ley. Eso es la ley del pecado y de la muerte que Dios nos dio a través de Moisés. Ya volvamos, San Mateo capítulo 3, el versículo 13. Así dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Él tiene esta regla. ¿Por qué? Yo necesito recibir bautismo por medio de Jesucristo, porque él podía reconocer que era uno de pecadores. Significa que él podía sentir que él necesitaba purificar de sus pecados. Por esa razón oponía, significa que no quería darle bautismo a Jesucristo, porque Jesucristo quería recibir bautismo. En aquel entonces, ¿quién podía recibir bautismo? El que cometió bastante, siendo pecador, confesando que, Señor, yo he quebrantado mandamiento. Yo no podía guardar el mandamiento del Señor. Yo soy digno de ser muerto, por favor. Con esa confesión, ellos podían recibir bautismo. No por bautismo podía recibir la salvación. Tampoco podía recibir perdón de los pecados. Solamente ellos confesaban y se arrepentían de la ley y de sus caminos. ¿Para qué? Arrepentíos, luego crean el evangelio. Para recibir la salvación, de primero tiene que arrepentirse de su pensamiento, del camino de la ley y de su corazón hacia la obra de nuestro Señor Jesucristo, porque Jesucristo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Fuera de Jesucristo nadie puede llegar al reino de Dios. Por eso nosotros tenemos que saber, todos los pecadores querían recibir bautismo. Es un señal que estaban preparando para recibir la sangre de nuestro Señor Jesucristo, porque ellos ya estaban confesando que han quebrantado el mandamiento de Dios, han cometido bastante. Pero nuestro Señor Jesucristo, como decía el versículo 15, pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Eso significa que al principio Juan el Bautista no quería darle bautismo a Jesucristo, pero ya escuchando esta palabra, creo que él entendió algo. ¿Qué es lo que él entendió? Así conviene que cumplamos. Entonces cumplamos. ¿Quién tiene que cumplir? No solamente Jesucristo. Yo tengo que cumplir la voluntad de Dios. Yo tengo que cumplir la voluntad del mandamiento de Dios. No es así, sino que cumplamos toda justicia. Tú y yo deberíamos hacer algo. ¿Qué significa? Él era mayor que todos los hombres del mundo que nacieron de mujer. Era representante. Es como igual que el sumo sacerdote Aarón, que era representante de los israelitas. Entonces, es conviene que
cumplamos toda justicia, quitando el pecado del mundo, dándoles la justicia de Dios a los que creen en Jesucristo, es necesario cumplir tú y yo. Juan el Bautista entendió algo. Yo tengo que actuar algo dándole bautismo a Jesucristo para cumplir la justicia de Dios y toda la justicia. Por eso, y se acercó Jesucristo al Juan el Bautista. Juan el Bautista ya alzando su mano, poniendo sobre la cabeza de Jesucristo. Se llama la imposición de mano. Sumergiendo dentro de agua y luego dejando. Jesucristo ya levantó subiendo del agua. En aquel entonces, ¿qué es lo que surgía? El versículo 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos le fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces, nosotros podemos ver que cuando Jesucristo recibió bautismo, ya abrió los cielos. Wow. Es maravilloso, ¿no? Porque es decir, que antes de dar bautismo Juan el Bautista a Jesucristo estaba cerrado. Pero dándole bautismo a Jesucristo a través de Juan el Bautista, abrió los cielos. Hay algo que pasó, ¿no? Hay algo que ya pasó. Descubriendo este secreto de la palabra del Señor, podemos tener relación. Levítico capítulo 16, lo que nosotros hemos aprendido hace rato, a través de sumo sacerdote podía preparar 2 cabríos, matando uno, quitando la sangre, entrando en el lugar santísimo y rociando la sangre 7 veces, y canceló el precio de pecado de un año de Israel. Luego, ¿cómo hizo? Saliendo de tabernáculo de reunión, confesando de todas las iniquidades, todas las rebeliones, todos los pecados de Israel, de 600,000 personas de un año que había cometido. A través de una persona, a través de la imposición de mano de representante de todos los israelitas, ponían sobre la cabeza de sacrificio. Lo mismo, Dios quería quitar el pecado del mundo, siendo como Jesucristo su cuerpo, el Cordero de Dios, como sacrificio. Dios preparó un mayor que todos, como representante de nosotros. Él no quería poner su mano sobre la cabeza de Jesucristo, o ponía: no, Señor, no quiero. Jesucristo decía: no, es conviene que cumplamos toda justicia. Escuchando esta palabra, dentro de la palabra, cumpliendo toda justicia, significa que quitando todos los pecados del mundo, dándonos la justificación, santificación, perfección a través de la obra de Jesucristo. Significa que cuando Adán comió el fruto de la ciencia del bien y del mal, Dios rechazó a él, se cerró el corazón de nuestro Dios, y luego puso querubines con espada que funcionaba como con fuego y para guardar el huerto de Edén, para que no come el fruto de la vida. Significa que Dios hizo juicio contra Adán. Eso es decir que se cerró el corazón de nuestro Dios hacia
todos los hombres del mundo. Por eso Dios no acepta a los pecadores a su país. Significa que preparando el infierno, rechaza al infierno. Pero Dios nos envió el Salvador. ¿Quién es Salvador? Jesucristo. ¿Por qué? Jesucristo nació por medio del Espíritu Santo del Señor, utilizando el vientre de una mujer virgen. ¿Por qué? Sin relación de hombre, nació embarazado de María, por medio del poder de nuestro Dios, engendró, nació bebé, se llamaba Jesús. Él salvará a sus pueblos de sus pecados. Entonces Jesucristo de primero tenía que cargar el pecado del mundo. ¿Por qué? Ese es su objetivo de venir. El propósito de existencia del Salvador es que tenía que solucionar nuestros pecados. Pero sin recibir nuestros pecados, sin cargar nuestros pecados, ¿de qué vale? Cuando muera en la cruz no vale de nada. Por esa razón, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Sí, Señor, ahora entiendo. Dios me envió como mensajero, como mayor, como representante de todos los hombres del mundo. Entonces voy a poner mi mano sobre la cabeza del Señor Jesucristo. En aquel entonces, como si fuera que nosotros hemos puesto nuestra mano sobre la cabeza de Jesucristo. ¿Quién reconoce esto? Nuestro Dios. Y luego, cuando Jesucristo subió de las aguas, en aquel entonces descendió el Espíritu Santo del Señor. También Dios avisó así: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Jesucristo, cuando cargó el pecado del mundo, Dios estaba muy gozoso, muy feliz. Ya busquemos San Juan capítulo 1, el versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así gritó. Entonces, ¿para qué es necesario hablar así? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya, de primero vamos a calcular el pecado del mundo. ¿Qué es el mundo? De primero vamos a indicar qué es el pecado del mundo. Mundo inicia desde Adán hasta Jesucristo, también en ese siglo 2020. Había también acá y futuro hasta que termine el mundo. Todos los que habían vivido, todos los que están viviendo, todos los que estarán viviendo futuro, ya todos los que habían cometido todo junto, se llama el pecado del mundo. ¿Quién quitó el pecado del mundo? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo traspasó todos nuestros pecados? A través de un representante de nosotros. Ya traspasó. Se recuerda que yo estaba comentando Levítico capítulo 1, el versículo 3-4, dice que tenía que poner su mano sobre la cabeza de un sacrificio para que acepte nuestro Dios la ofrenda para expiación. Significa que siendo pecador, si no pone su mano sobre la cabeza del sacrificio, no vale. Ya nosotros podemos investigar la palabra de Dios más. Isaías capítulo 53, el versículo 6. Así dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de
todos nosotros. 자, mi pregunta es, Jehová, la verdad que cargó en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo el pecado de todos nosotros. ¿Cuándo? ¿Cuándo cargó? ¿Cuándo traspasa el pecado del pecador al sacrificio? Mucha gente está pensando, cuando Jesucristo estaba crucificando, derramando toda la sangre, ya cuando nosotros oramos, en aquel momento, nuestros pecados se pegan en el cuerpo de Jesucristo, con la sangre de Jesucristo, limpia todo. Pero hasta que yo cometí, hasta ayer, o pasado tiempo. Por eso todo lo que estoy cometiendo, ya yo tengo que traspasar mi pecado por la oración. Señor, por favor, reciba mi pecado. Derramando toda la sangre. Todavía Jesucristo está crucificándose. No es así. Cuando Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Nuestro Dios tiene característica, es muy exacto, ordena todas las cosas. En este momento vamos a estudiar esta palabra, Levítico capítulo 23. Sale esta palabra, el versículo 5, en el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Ese es fiesta solemne de Pascua. También el versículo 6, y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura. A Jehová 7 días comeréis panes sin levadura. Es decir que después de morir nuestro Señor Jesucristo, lleva 7 días para conmemorar de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Luego el versículo 10, así dice, habla a los hijos de Israel y diles cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguís su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos el día siguiente del día de reposo la mecerá. Eso es como la fiesta solemne de primicias, es decir que conmemorando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y también nosotros busquemos el versículo 15, así dice, y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán, hasta el día siguiente del 7º día de reposo, contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Ese es como que el día de Pentecostés que descendió el Espíritu Santo del Señor. Porque después de resucitar nuestro Señor Jesucristo, calculando 7 semanas, en total 49, al siguiente día llegando 50 días, eso es como la fiesta solemne de semanas, ordenando exactamente. Por eso el día que recibieron el Espíritu Santo del Señor entre los discípulos de Jesucristo en Jerusalén, no por la oración ni por la petición de ellos, sino que Dios estaba calculando por la fiesta de solemne de Jehová. También nosotros podemos investigar esta palabra como dice el versículo 24. Así dice,
habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Significa que desde primero del mes séptimo, ellos llegan a Jerusalén, donde hay el templo de Dios. Ellos estaban haciendo la fiesta solemne, se llama la fiesta solemne de trompeta. Un día nuestro Señor Jesucristo va a venir por segunda vez. En aquel entonces, por medio de mandato de nuestro Dios, va a tocar trompeta entre los ángeles. En aquel entonces serán arrebatados. Nosotros podemos ver el versículo 27. A los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Es decir que nosotros hemos aprendido el día 10 del mes séptimo, una vez al año podía limpiar sus pecados a través del sumo sacerdote como tipo Aarón. Por eso nosotros podemos conmemorar. Y luego último, el versículo 33. Y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. Es decir que los israelitas estaban viviendo en el desierto por carpas. En aquel entonces conmemoraba siempre, porque nosotros no quedaremos eternamente en este planeta. Un día nosotros iremos, ¿a dónde? Al reino de Dios, porque recibimos la salvación. Entonces, con esta forma, exactamente Dios estaba enseñando a nosotros, ¿para qué? Para que nosotros sepamos acerca de la vida de nuestro Señor Jesucristo, porque todas las cosas están enseñando la vida de nuestro Señor Jesucristo. Fuera de Jesucristo no existe más. Por eso Levítico capítulo 4 estaba repitiendo para limpiar sus pecados, matando ovejas. Pero tenía límite, no podía pasar 2 días. Para mañana no alcanza la sangre de oveja que estaba limpiando sus pecados diariamente. Además, la redención grande que hizo una vez al año por medio de sumo sacerdote tampoco podía pasar limpieza de pecado de futuro. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, teniendo la sangre, teniendo la vida eterna, Él tenía capacidad para limpiar todos nuestros pecados. De primero, Jesucristo quería quitar el pecado del mundo para que Jehová le cargue el pecado de todos los hombres del mundo. ¿Para qué? Veamos. Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9, el versículo 11. Así dice. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Jesucristo fue establecido como sumo sacerdote. Él, cuando fue crucificado en la cruz, derramando toda la sangre, último tiempo Él decía, consumado es. San Juan capítulo 19, el versículo 30, claramente decía, consumado es. Es decir, que ya terminó la obra del Salvador. Ya terminó la misión de nuestro Señor Jesucristo. Al mismo tiempo, siendo como sumo sacerdote, entrando en el lugar santísimo, rociando 7 veces con su propia sangre, y hizo la redención eterna. ¿Por qué? El versículo 12 así dice,
y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, dice. Nosotros no estamos viviendo en el tiempo eterno. Solamente nosotros estamos viviendo en el tiempo pasado, presente, futuro. Así nosotros podemos dividir. Pero en el reino de Dios existe el tiempo eterno. Por esa razón Jesucristo podía limpiar una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención. Ante presencia de nuestro Dios, rociando con su propia sangre, derramando toda la sangre, decía que, Señor, yo he pagado el precio de todos los pecados de los hombres del mundo. ¿Es cierto, Señor? Dios, ¿cómo va a responder? Sí, es la verdad. Yo acepto el pago del precio de todos los pecados del mundo. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que creer? Tenemos que aceptar esta palabra, porque la palabra de Dios no miente nada. Ya, nosotros podemos ver Hebreos capítulo 10, el versículo 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. ¿Cómo dice? En esa voluntad somos santificados. Repitan conmigo. Yo y ustedes somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Significa que validez lleva eternamente. Santificación de Jesucristo. El versículo 14, así dice: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Cómo dice? La ofrenda de Jesucristo nos hizo perfectos. ¿Quién es que cree en Jesucristo? Acepta la obra de Jesucristo. Sin duda, Él dice que hizo perfección para que yo sea perfecto. Entonces, sí, Señor, gracias. Solamente yo había cometido. Solamente en mi corazón sale solamente mal. Pero Jesucristo me hizo perfección para que yo sea perfecto. Gracias. ¿Hasta cuándo? Para siempre. Ya, veamos Hebreos capítulo 10, el versículo 15. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos. Acá sale el pacto nuevo. Después de aquellos días, dice el Señor, aquellos días, ¿qué pasa? Jesucristo que quitó el pecado del mundo, Jesucristo que fue crucificado, Jesucristo que fue muerto, pasando 3 días, Jesucristo ya se resucitó. Pondré mis leyes en sus corazones. ¿En dónde? En nuestros corazones, la ley del Espíritu de la vida pone. Y luego, como dice, en sus mentes las escribiré. A través del Espíritu Santo del Señor va a escribir en nuestra mente, en nuestro corazón. ¿Cuál escribe? El versículo 17. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Dios nos dio promesa. Dios nos dio nuevo pacto. ¿Cómo dice? Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Dios dice que nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Ustedes pueden memorizar, recordar todo lo que había cometido, se recuerdan, pero Dios no miente. A través de la sangre de Jesucristo,
Cuando canceló todo eternamente, ya se terminó, borró la memoria. Por eso Dios dice que ya no tiene pecado más. Entonces, como dice el versículo 18, pues ¿dónde hay remisión de estos? No hay más ofrenda por el pecado. ¿Quién dice que hay necesaria ofrenda para limpiar nuestros pecados? No, no hay más ofrenda por el pecado. Es la verdad. Gracias por haber dado esta clase de evangelización. Nosotros podemos confiar en Dios, confiar en la palabra del Señor. Gracias por su atención. Nos vemos otro tiempo. Escuela de Teología Buenas Nuevas, Chile. Ya se encuentra abierta la quinta convocatoria para alumnos de la Escuela de Teología Buenas Nuevas, Chile. Nuestra enseñanza está dirigida a las personas que aman el Evangelio y quieren compartirlo, o para aquellos que no saben cómo se lleva a cabo la vida espiritual. No se busca solamente conocer los contornos sistemáticos de la Biblia, sino aprender la vida espiritual personal y el mundo de la fe en Dios. Los alumnos recibirán las clases 3 veces a la semana en formato audio MP3. La Escuela de Teología se encuentra entregando becas de estudio. Por ello, es posible tomar las clases de manera gratuita. Para ser un estudiante de la escuela, debe llenar el formulario de inscripción. Para mayor información, comuníquese con nosotros a los números que aparecen en pantalla. Los esperamos.